Chicos, ¿cómo estamos? Pues por acá vamos a proseguir con lo que es el lenguaje algebraico. Recuerden que el video anterior ya hicimos una introducción, pero les prometí hacer un video en el cual pues aparecieran expresiones que son un poquito más complejas. Digamos, expresiones algebraicas que nosotros los docentes pues comúnmente utilizamos en clase. Y vamos a iniciar con algo práctico, lo cual ya van a ser en este caso ejercicios. Vamos a ver toda la teoría porque ya lo hemos visto en videos anteriores. Y el ejercicio sería lenguaje ordinario a lenguaje algebraico. Partamos del lenguaje ordinario y tenemos o común, ¿verdad? El primer enunciado, ¿cuál es? El triple de un número cualquiera. Como me dice el triple, la palabra triple o triplo me indica multiplicar por 3 que un número cualquiera. En este caso puede ser cualquier letra. Y he decidido representarlo por 3x. Se lee de esa manera o 3 por x o 3 veces x. Sería la manera de leer dicha expresión algebraica que he deducido del primer enunciado. Veamos el enunciado número 2, el cual dice el cuadrado de un número cualquiera. Cuando tenemos el cuadrado de un número cualquiera, significa una letra, pero esa tiene que tener exponente 2 porque dice al cuadrado. Recordemos que el cuadrado proviene de lo que es la similitud de área. En el tercer enunciado, el cubo de un número cualquiera. Pues si el cuadrado venía de área, entonces el cubo viene de volumen. Recordemos que volumen es largo por ancho por alto. Entonces, vamos a tener que en este caso, como es un cubo, sus tres dimensiones son iguales. He tomado la letra Y y quedaría Y con el exponente 3, que sería el cubo, se representa con el número 3, ¿verdad? Veamos el enunciado número 4, el cual dice un número aumentado en otro. Es decir, como no conozco, en este caso ambos números serían dos letras diferentes. Y la palabra aumentado, recordemos que en videos anteriores hemos visto que significa o me lleva a que es una suma. Entonces sería x más y. Luego tenemos el enunciado número 5, el cual es el cuadrado de un número aumentado en el cubo de otro número. Es decir, ya es como la combinación del número 2 con el número 3 si lo notamos. Y, perdón por la interferencia, entonces queda el cuadrado de un número cualquiera, que es x al cuadrado, aumentado, que es más, en el cubo, aumentado en el cubo de otro número, como dice otro, no dice el mismo, entonces ponemos otra letra para simbolizar que es otro número diferente a x, aunque no sabemos cuál es x, sí sabemos que ese tiene que ser diferente al que va a estar acá en y. Veamos el enunciado número 6. Dice, el doble de un número aumentado en el cuádruple de otro número. Observemos que este es ya un poquito más complejo. Dice el doble de un número, entonces significa el doble multiplicar por 2, doble o duplo. Y aumentado significa más. ¿Más quién? Más el cuádruple de otro número. Y el cuádruple significa multiplicar por 4. Entonces por eso es 2x más 4y. El doble de un número cualquiera aumentado en el cuádruple de otro número cualquiera. Ese sería el enunciado, se estaría escribiendo el enunciado 6 de manera algebraica. Y luego tenemos en el número 7 la mitad de un número cualquiera. Como dice la mitad, entonces es lógico que vamos a tener una letra como numerador y un 2 como denominador, ¿verdad? Que también se podría escribir un medio de x, o sea, un medio y luego la letra x, ¿verdad? Y luego tenemos la cuarta parte de un número cualquiera disminuido en 2/3 de otro número cualquiera. Tenemos la cuarta parte, significa un cuarto de un número cualquiera, un cuarto de x, como les había mencionado, o x sobre 4. Disminuido quiere decir resta, vamos a restar. ¿En cuánto? En 2/3 de otro número cualquiera, es decir, vamos a escribir 2/3 y luego una letra que va a ser diferente a la que ya teníamos. Observemos, me queda un tercio, o bueno, perdón, un cuarto de un número cualquiera, disminuido el signo menos, en 2/3. 2/3 ¿de quién? De otro número cualquiera, que para caso es y. Ese sería el lenguaje algebraico. Parte izquierda o amarilla, el lenguaje ordinario común o verbal, y lenguaje algebraico, parte derecha, el costado derecho, ¿verdad? Y están las expresiones algebraicas.
Pero eso es interesante. Para verle la aplicabilidad de lo que es el lenguaje común al lenguaje algebraico, veamos el problema. Número uno. ¿Cuál es el número de metros de alambre para cercar un terreno rectangular de 2 veces el largo más 2 veces el ancho? Obviamente hay que hacer esta información un proyecto más concisa. Para ello, pues hacemos un bosquejo de lo que es un rectángulo. Además, tenemos que indicar o denotar con una letra a la que ustedes gusten lo que es el largo y con la letra X lo he de hacer, ¿verdad? Y con la otra letra diferente voy a denotar lo que es el ancho del mismo. Observemos que tenemos lo que es lo largo y luego lo ancho. Y como es un rectángulo, ya habíamos observado que tiene lados paralelos 2 a 2, ¿verdad? Por eso este Y, quiere decir mide lo mismo. Este es X, es decir, ambos lados del rectángulo tienen la misma medida. Son paralelos 2 a 2, ¿verdad? Por tanto, para responder necesitamos el valor del perímetro, porque ¿cuál es el número de metros? Me están preguntando. En otras palabras, me están preguntando cuál es el perímetro que debemos de cubrir. Y para encontrar el perímetro sabemos que se encuentra sumando la medida de los lados de la figura, que sea en el caso el rectángulo. Es decir, vamos a sumar X más Y más X más Y. X más Y más X más Y, como lo había mencionado. Ese sería el perímetro. Y luego, si vamos a reducir los términos que son semejantes, es decir, por lógica, la X la puedo sumar con la letra X. Y X más X da como resultado 2X. Y si sumo Y más Y da como resultado 2Y. Es decir, una X más una X, 2X. Una Y más una Y da como resultado 2Y. Y como son letras diferentes, ¿verdad? No son términos semejantes, entonces dejamos indicado la sumatoria de la variable X o el término X más la sumatoria de la variable Y o la variable o el término Y, ¿verdad? Este sería para el caso lo que es el perímetro. Y la respuesta sería que la expresión 2x más y es una expresión algebraica que representa el número de metros de alambre que necesito para poder acercar lo que es el terreno rectangular. Eso sería obviamente si voy a poner alambre, si voy a poner nada más una alambrada, pero si voy a poner dos, multiplico ese resultado por 2, que sería 4x más 4y. Y si quiero 3, sería pues 6x más y multiplicando todo por 3, ¿verdad? Repito, eso sería nada más para un hilo de alambre. Si voy a poner más, pues multiplicará por la cantidad de hilos de alambre que va a llevar. No olvidemos que el lenguaje algebraico utiliza letras, números y signos de operación para poder expresar la información. De esta manera es como doy por cerrado el problema. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que pasar del lenguaje algebraico al lenguaje verbal? Mm, eso dice el emoji, ¿verdad? Enunciado verbal enuncia verbalmente las expresiones algebraicas que falte a manera de ejercicio, ¿verdad? Tengo la expresión algebraica x menos 2, pues se puede enunciar como un número disminuido en 2. ¿Cómo se enunciaría la expresión algebraica 2x? Eso escríbanlo ahí ustedes, ¿verdad? O respóndanse ustedes mismos para ver si han comprendido la clase. Tenemos x más 3. Pues obviamente sería un número aumentado en 3. Así se escribiría en lenguaje verbal. Luego tenemos 2x más 5. Al escribirlo sería el doble de un número, como es más, aumentado en 5. No olviden que estamos utilizando el lenguaje verbal, ¿verdad? No voy a poner solamente con, si no, no voy a reescribir 2x más 5, sino que sería el doble de un número aumentado en 5. Luego observen ese que es un poquito más complicado, ¿verdad? Tengo 2 por el cubo de x. Así se lee esta expresión, 2 por o 2 veces el cubo de x. Se lee el doble, se lee primero el 2, del cubo de un número cualquiera. El doble, miren, del cubo
de un número cualquiera. Se menciona el 2, que es el coeficiente, luego el 3, que es el exponente, y partiendo hacia adentro, que es, en este caso, el número cualquiera. Por eso se lee el doble del cubo de un número cualquiera. Luego tenemos x menos 3y, es la expresión algebraica. Al escribirlo en el lenguaje verbal o común, tenemos que sería x menos 3y. Sería un número cualquiera o un número disminuido en el triple de otro número. Sabemos que triple o triplo significa multiplicar por 3, ¿quién? Un número cualquiera. Por eso es ese enunciado. Luego aparece dentro de paréntesis x y luego el cuadrado. ¿Cómo se lee eso? El cuadrado de un número, cualquiera, ¿verdad? El cuadrado de un número, como no sabemos, por eso le ponemos letra x. ¿Cómo ustedes escribirían la expresión algebraica 5x? ¿Cómo escribirían ustedes la expresión algebraica x más n? ¿Cómo escribirían la expresión algebraica 2x menos 4j? ¿Cómo escribirían ustedes esta expresión dentro de paréntesis menos m y afuera el exponente 2? Y aparentemente es la misma expresión, si ustedes lo notan, pero le hace falta el paréntesis. Y aquí tengo menos m al cuadrado. Pero ¿cómo enunciaría eso de manera verbal? Esa es la tarea que les queda para que la resuelvan. Si no pueden, le ponen pausa al vídeo y escriben en su cuaderno ahí la respuesta que tienen. En sus comentarios sería bueno que me lo escriban para ver si han comprendido. Les dejo para que piensen cuál es la respuesta y puedan, repito, escribirla en sus comentarios. Pero las expresiones algebraicas también son las fórmulas que utilizamos en geometría, en ciencia u otras materias. Son expresiones que contienen letras o números y letras a su vez. Por lo tanto, sabemos de la teoría euclidiana o la geometría plana que el área de un cuadrado del lado x es x al cuadrado. Es decir, tengo un cuadrado. Su área me dice que es x al cuadrado. Luego, la base es x y la altura es x, y como denotamos que es un cuadrado, sabemos que todos sus lados, sus cuatro lados, tienen la misma medida. Ese mide x, ese de acá mide x y este cuarto mide x también. Pero sabemos nosotros que la fórmula para denotar lo que es el área de un cuadrado cualquiera siempre es a es igual que l cuadrado, o sea, l por l. Y de ahí es donde ponerse, como L mide X, sería X por X, da como resultado X al cuadrado. Eso es sorprendente. Luego vemos ahora lo que es el perímetro de un rectángulo. De lados X y Y, sabemos que en este caso sería 2X más 2Y, porque lo vimos en el anterior en el video. Su área es base por altura. Y partimos del esquema o la representación de un rectángulo con X de lado, Y de lado y Y de lado. Sabemos que en este caso el perímetro es la sumatoria de todos sus lados. Sería X más Y más X más Y. Al reducir los términos semejantes, pues me queda que el perímetro representado por la letra P es igual a 2X más Y. Por eso sumamos los términos semejantes. Ahora, como también queremos el área, sabemos que el área para un rectángulo está denotado por área, o sea, A es igual que B por H. He utilizado asterisco para indicar la multiplicación para que no lo confundamos con X, una variable. Entonces, el área A es igual a base por altura. Y como el caso es, la base es X y la altura es Y, me quedaría X asterisco Y, o sea, X por Y. Y el área pues sería X asterisco Y, o simplemente A es igual que XY. Esto está genial. Además, si nos vamos adentrando en fórmulas un poquito más complicadas de parte de la física, tenemos que la densidad de un cuerpo de masa m y volumen v la densidad se representa con la letra griega ρ. O sea, la densidad es igual a m sobre v.
o sea, la masa sobre el volumen, o sea, ρ es igual a m sobre v o la densidad es igual a la masa sobre el volumen, que sería una aplicación un poquito más compleja de lo que es la expresión algebraica. Además, no olvidemos que una expresión algebraica es una combinación de números y letras unidos por operadores aritméticos. Puede ser adición, sustracción, multiplicación y potenciación. Potenciación x al cuadrado. Así que eso sería justamente lo que estaría reforzando. Y para finalizar, pues quedaría lo que es este listado de expresiones algebraicas, listado, perdón, de expresiones comunes que ustedes tienen que pasar a el lenguaje algebraico. Le ponen pausa al vídeo y lo resuelven. Si alguien puede hacer uno, pues escríbamelo ahí en los comentarios para ver si lo tiene correcto o no, o me escribe a mi correo. Gracias por haber visto este video, no olviden compartirlo y denle like.